ponen a leer, voy a leer. Voy con la maestra María Elena Guerrero, coordinadora estatal de bioética y derechos humanos por la UNESCO. El tema, la fuerza pública en el caso Nuevo Laredo, donde un joven fue asesinado por el ejército. Maestra Guerrero, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, desde temprano ya, escuchando sus noticias. Gracias, María Elena, un gusto tenerte aquí en nuestro programa. Pues más que lo de Nuevo Laredo y que es un tema muy grave, pues el tema de los derechos humanos que yo cada vez veo más lejanos en nuestro país. Ahora sí que, híjole, yo no quiero ser catastrofista, pero ¿estábamos mejor cuando estábamos peor o cuál es tu opinión, María Elena? Bueno, yo quisiera hacer una remembranza histórica. A lo mejor eso es lo que nos falta, hacer un poquito de memoria, el por qué se reformó el título primero de la Constitución el 10 de junio de 2011, esta reforma constitucional en materia de derechos humanos tan importante y que justamente en el artículo primero obliga a todas las autoridades a promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos en todos los ámbitos, estatal, federal, municipal, poder ejecutivo, legislativo, judicial, autoridades administrativas, jurisdiccionales, particulares. Todas las personas, todas las autoridades tienen la obligación de esta observancia y garantía de los derechos humanos. Recordando justamente que los derechos humanos residen, su fundamento está en la dignidad humana. Sin embargo, se nos ha olvidado, y se nos ha olvidado por qué también se dio esta reforma constitucional tan importante. Y tiene que ver con este tema de abuso por parte de las autoridades militares. Recordemos el caso Rabille Pacheco, cuando en 1974 este hombre, que fue un activista social allá de Guerrero, desaparece, es una desaparición forzada de persona, que trasciende fronteras mexicanas al ámbito internacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de ahí a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se obliga al Estado mexicano a realizar todas esas adecuaciones a su legislación interna. Y ahí surge esa reforma constitucional tan importante del 10 de junio del 2011, donde se modifica todo el título primero de la Constitución. Y bueno, ese abuso policial de militares, porque fue atribuido a ella, pues lamentablemente se está repitiendo ahorita en estos lamentables hechos del 3 de julio, ¿no? Que sucedieron aquí en Laredo, Tamaulipas, donde, pues bueno, ahí se cuestiona si en realidad fue ejercer el uso legítimo de la fuerza o fue un abuso de autoridad. Y esta parte es la que tienen que investigar, no las autoridades militares, porque eso fue justamente un estándar internacional que derivó de esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rabille Pacheco, donde se dice que cuando el abuso policial venga de autoridades militares, tiene que ser investigado, y que además sea el agravio o las víctimas sean civiles, tiene que intervenir el fuero común, no el fuero militar. Entonces, estamos aquí frente a esta situación lamentable, estos hechos. Hay un video, algunos informan de la manera en que llega a manos de civiles, pero toda esta parte se tiene que investigar por parte del fuero común, del fuero civil, no del fuero militar. Bueno, pues es un tema interesante, aunque pues oriéntanos, doctora, porque el general secretario de la Defensa Nacional en la mañanera señaló que ya la justicia militar está haciendo la tarea. Y bueno, ellos pueden practicar primeras diligencias, la Fiscalía Militar puede practicar primeras diligencias, pero finalmente le tiene que remitir todo el asunto al fuero civil, porque están involucrados como víctimas personas civiles.
Entonces, ellos, justamente derivado de este estándar internacional de la sentencia de Corte Radilla Pacheco, donde se ordena al Estado mexicano para que en caso de que exista un abuso policial por parte de militares, sea el Ministerio Público Federal y que conozca de estos hechos del Fuero Civil. Entonces, aquí bueno, recordemos que el uso legítimo de la fuerza es la utilización de técnicas, tácticas, métodos y armamentos para controlar, repeler una agresión que sea real, sea actual, que sea inminente y que pues no haya de hecho aquí no hay otra forma en proteger la vida, bienes jurídicos propios o ajenos, y que además exista y se justifique la necesidad de hacer ese uso de la fuerza. Cuando no se observan principios que deben permear el uso de la fuerza, como es la racionalidad, la proporcionalidad, la legalidad y por supuesto el respeto a los derechos humanos, se está actuando de manera indebida en el uso de la fuerza. Hay un uso indebido de la fuerza y ahí es donde la autoridad tiene que investigar ese abuso de autoridad. El ejercer el uso de la fuerza no es una potestad, no es una licencia para matar, es ejercer la potestad que el Estado da a través de la legislación para repeler alguna situación inevitable. Pero esto, por supuesto, siempre respetando los derechos humanos y con base también en los principios y las disposiciones de la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza. Recordemos que esta ley a nivel nacional surge el 27 de mayo de 2019, justamente ya en esta administración del actual presidente de la República. Y bueno, entonces todas las autoridades, con base tanto en el título primero de la Constitución, los primeros 29 artículos de la Constitución que tutelan derechos humanos, también tienen que observar las leyes especiales, que en este caso sería la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza, y además de los protocolos internos dentro del ámbito castrense. ¿Qué sigue, María Elena, en este caso de manera concreta? Apegados a derecho, ¿qué es lo que seguiría? ¿Qué es lo que sigue? No entendí la pregunta. Sí, apegados a derecho, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el curso que se le debe dar a este tema? Definitivamente el agente del Ministerio Público dentro del Fuero Civil tendría que investigar todos estos hechos, practicar tantas cuantas diligencias sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos y obviamente integrar la carpeta de investigación y en su caso vincular a proceso a los responsables de estos lamentables hechos. No, bueno, pues es un tema por demás delicado y vamos a estar muy pendientes de lo que suceda. Te rogaría, María Elena, que estemos en permanente comunicación para que con la expertise que tú tienes, pues nos vayas dando luces en este tema. Ahora, en un contexto general, se habla de que pues el arribo de la señora Rosario Piedra Ibarra, pues ni se ve ni se oye. Por eso invocaba yo aquella máxima de que estábamos mejor cuando estábamos peor. ¿Cuál es tu opinión, doctora? Mire, yo solamente quiero mencionar que para las autoridades existe un principio importantísimo, que es el principio de legalidad. Y ese principio de legalidad dicta que las autoridades pueden hacer todo aquello, solamente todo aquello que la ley les permite y les faculta. Como particulares podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíbe. El tema de derechos humanos tiene una característica esencial, que es la progresividad. Implica que no debemos regresar a reprimir o violar esos derechos humanos. Son progresivos. Y dentro de esta progresividad, pues vemos entonces que no solamente los derechos humanos están contenidos en la Constitución y en tratados internacionales, sino también aquellos que derivan de criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en este caso, pues también viene el tema de la discriminación, por ejemplo. Y eso se atribuye no a autoridades, sino también a particulares. Entonces, ahí son derechos humanos que de manera indirecta también están previstos, y ahí se denota la ambivalencia de esos derechos. O sea, son bifrontes, valen frente a la autoridad y valen frente al particular.
Entonces, en esta parte de progresividad estamos involucrados todos, autoridades y sociedad en general. Sí, yo estoy de acuerdo, pero por ejemplo en este caso que abordamos de Nuevo Laredo, ¿tú escuchaste ya alguna declaración de la Ombudsperson Nacional? Sí, el alto comisionado de las Naciones Unidas también está indignado por estos hechos y él también pide una investigación exhaustiva de estos lamentables hechos y bueno, se tienen que realizar todas las investigaciones que prevé la ley, todo justamente apegado en la ley. Por eso habló de ese principio de legalidad, que es un derecho humano, el principio de seguridad jurídica, el debido proceso, o sea, todos estos temas son derechos humanos, están justamente contenidos en la Constitución y hay que observarlos. O sea, toda esta investigación tiene que ser permeada con los principios que están contenidos en el 21 constitucional, en el 102, apartado A, para poder realizar una investigación objetiva, exhaustiva, amplia y con total apego al respeto de los derechos humanos de ambas partes, tanto de imputados como de víctimas de los delitos, tanto víctimas directas como víctimas indirectas. ¿Cuál es tu evaluación en relación a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Puebla, María Elena Guerrero? Pues lamentablemente después de todos estos hechos he estado totalmente ajena al tema de la actividad. Me parece que también no ha habido muchas notas periodísticas respecto a la actividad, entonces desconozco ahorita cuál es la situación de trabajo en torno a la actuación de este órgano de control, que finalmente es un órgano de control constitucional, no jurisdiccional, en el ámbito local. Entonces, ha pasado poco tiempo, pues, habría que dar un poco más de tiempo para realizar una evaluación, incluso en el informe de labores, ahí sabremos cuál ha sido la actividad y la labor que se ha realizado. María Elena Guerrero, te valoro mucho tu participación en Factor Radio esta mañana. Gracias. A sus órdenes. Un abrazo. Hasta luego. Es María Elena Guerrero, que es coordinadora estatal de bioética y derechos humanos por la UNESCO. Pues ahí están las opiniones que se vierten en nuestro programa y que valoramos mucho. Voy con quienes nos siguen de manera puntual. Marco Antonio Ramírez Ramos dice, ya está.